Amén, hermanos. Buenas. Dios les bendiga. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Amén. Es una bendición estar en este momento agradeciendo al Señor. Es una bendición tener estos cultos virtuales, hermanos. Es una bendición poder congregarnos, ¿no? Como decíamos siempre, tal vez no podemos estar en el templo, en la casa de oración, pero hermanos, primero tenemos que tener en cuenta que la presencia del Señor está en nuestras vidas y eso nos mantiene con gozo, eso nos mantiene firme. Segundo, que la presencia del Señor se manifiesta donde están dos o tres congregados en mi nombre. Amén. Y ahora estamos más de 36 ventanas, estoy viendo acá, abiertas. Entonces, es una bendición, hermanos. Donde están dos o tres congregados, estamos aquí congregados, su presencia está aquí en nuestra vida, en nuestro corazón, pero también en cada uno de sus hogares, hermanos. Hemos leído en Hebreos capítulo 3, desde el versículo 12 hasta el 19. Hebreos capítulo 3, desde el 12 al 19 ha sido nuestra lectura en esta tarde para mis hermanos que ingresaron después, pero vamos a poner énfasis en el versículo 14 y 15. Hebreos 3, 14 y 15, hermanos. Tomamos estas lecturas porque esta es una tarde especial, es una tarde de Santa Cena. Hasta aquí ya estamos terminando medio año 2021. Imagínense, hermano. Tal vez no hemos pensado nunca en el 2021, pero ya estamos en este año 2021, medio año cumpliéndose, último domingo, y qué hermoso que hemos podido dejarnos guiar por el Señor, por su presencia, por su Espíritu, para llevar adelante nuestras santas cenas, hermanos. Amén. Ya lo hemos mencionado, no necesitamos estar en la casa del Señor, sino estar con reverencia, con amor, estar en santidad y estar dispuestos con un corazón agradecido a participar de esa Santa Cena. Hoy estaremos tomando esa Santa Cena, hermanos, recordando, pero vamos a meditar en lo que dice su palabra. Miren que dice el versículo 14, maravilloso, hermanos. Dice así la palabra del Señor: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Tres cosas importantes, hermanos, aquí en estos versículos. Cosas que nos pueden hacer sentir contentos, gozosos, seguros, hermanos. Primera parte dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición ser participante del Señor. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, leemos que Dios creó todo el universo y todo lo que existe. Hágase la luz y la luz se hizo. Háganse las plantas, crezcan las plantas, que crezcan los animales. Todo fue hecho por su palabra, hermanos. Pero cuando Dios hizo al hombre, no dijo hágase el hombre. Tomó un barro y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Qué maravilloso, hermanos. Hemos sido formados por las manos del Señor y hemos sido formados de acuerdo a imagen y semejanza, en esa pureza, en esa santidad, en esas emociones y en esos sentimientos de Dios. Lamentablemente el pecado destruyó todo eso, pero cuando Adán y Eva, cuando el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso dice acá, somos hechos participantes de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba ahí en la Santa Trinidad, ya estuvo como Dios, como Señor, porque Él es el Señor. Amén. Esa Santa Trinidad perfecta ya estuvo ahí y nosotros hemos sido formados en medio de esa cosa tan maravillosa, de ese ser tan maravilloso. Señor, bendito sea tu nombre.
y hemos sido participantes desde el comienzo hasta que entró el pecado. Y el pecado destruyó todo en el hombre. El pecado encegueció, Satanás encegueció nuestras vidas por el pecado. Pero eso no quita lo que dice la palabra de Dios. En Cristo Jesús, hermanos, qué maravilloso. En Cristo Jesús nuevamente retomamos esa naturaleza nueva gracias a la presencia del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En Cristo Jesús somos justificados, en Cristo Jesús somos santificados, en Cristo Jesús somos redimidos, todo en Cristo Jesús. Y aquí dice la palabra, porque somos hechos participantes de Cristo, gloria al Señor. No solamente por su gracia, por su amor, por su perdón, como dice la alabanza que entonó nuestro hermano, es por tu gracia y tu perdón, sino también porque ahora somos hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la palabra, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. San Juan 1:12. Y como dice en Efesios 1:13, que a todos los que le hemos recibido, a los que creemos en su nombre, Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de esa promesa. Hermanos, qué maravilloso sentirse participantes, hechos participantes de Cristo. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Ahora somos llamados a andar como hijos de Dios, a vivir como hijos de Dios, a caminar como Cristo Jesús, a mantener una disposición de obedecer a Dios en todo lo que nos manda en su palabra. Es maravilloso cuando entendemos que, como dice la alabanza, yo era un vil indigno, mas Cristo me salvó. Yo era un vil indigno, ahora Dios ha cambiado mi condición en Cristo Jesús. Todo en Cristo Jesús. ¿Cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no agradecer a Dios cuando en Cristo Jesús encontramos esperanza? La segunda parte de este versículo dice como una advertencia, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal que retengamos firme, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte, Dios le dice a la iglesia, a tu vida y a mi vida. Retengamos firme, vivimos tiempos, hermanos, peligrosos, vivimos tiempos de tanta angustia, necesidad. Y nosotros como cristianos que estamos en este mundo, muchas veces caemos en esas tentaciones de desánimo, de desaliento, de falta de esperanza. Pero gracias al Señor, porque tenemos su palabra, hermano. ¿Y qué nos da su palabra? Su palabra nos da confianza. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. En su palabra encontramos fieles promesas, fieles y verdaderas, hermanos, para levantar nuestro ánimo, para levantar nuestra vida. Y eso es lo que dice su palabra, con tal que retengamos firmes hasta el fin. Gloria al Señor, bendito sea el Señor. Gálatas 5:1 dice, así estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios habla a su iglesia de muchas maneras. Dios nos habla, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hermanos, somos participantes de Cristo. En Cristo Jesús somos libres. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y ahora usted y yo somos llamados a mantener con firmeza nuestra fe, a seguir adelante en nuestro caminar cristiano, en las luchas, en las pruebas, en las dificultades. Hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Dice su palabra en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La esperanza de mantenernos firmes. Dios nos llama, nos advierte, firme y constante, creciendo en la obra, hermanos. A veces pensamos, no tenemos nada que hacer, sí tenemos mucho que hacer. Hay mucho que compartir, hay mucho que hablar. Dios no es deudor de nadie, hermano. Y cuando estemos en momentos duros o preocupaciones o tensiones, dice la alabanza, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Hermoso, hermanos, estos versículos. Somos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firmes hasta el fin. El enemigo nos va a estar buscando la forma de seducirnos. Como decíamos el domingo pasado, está lanzando sus dardos, pero usted y yo tenemos que fortalecer nuestro escudo de la fe. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9 dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Escuchamos por las noticias, muchas iglesias están siendo cerradas, muchos hermanos están sufriendo ya por la causa del Señor. Para nosotros eso no es sorpresa, porque estamos ya viviendo los últimos tiempos. Gracias a Dios que en nuestro país tenemos todavía esa libertad de religión, libertad de expresión, y usted con toda libertad puede salir y predicar en las calles. Pero hermanos, Dios quiere que toda esa palabra que usted y yo anunciamos, la vivamos, estemos fortalecidos por esa palabra, porque esa palabra es la que nos va a salir, los que nos va a llevar de victoria en victoria. Dice su palabra así, resiste firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, muchos hermanos están padeciendo. Es nuestra responsabilidad orar los unos por los otros, pero es nuestra disposición salir y predicar la palabra, hermanos. Seguir uniéndonos, seguir animándonos a través de estos cultos virtuales, pero seguir compartiendo en el lugar que tú y yo estemos. Como dice la alabanza, puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Habla, testifica, anuncia que si te ven diferente es gracias a Dios en Cristo Jesús. Si hay un cambio en tu vida es gracias a Dios en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Dice la palabra, segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. El Señor se preocupa, hermanos, por tu vida, por mi vida, como sus hijos. Nos debilitamos por los problemas, por las necesidades, nos angustiamos, pero dice la palabra del Señor, aquel que oye mi palabra y las obedece, la voy a considerar como aquel hombre prudente que edificó su casa en la roca, y que vinieron vientos y que vinieron tempestades, pero esa casa no se cayó porque estaba fundamentada en la roca. ¿Qué necesitamos, hermanos? El versículo 15 de nuestra lectura de Hebreos 3 dice así, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz. Es una bendición tener la palabra de Dios, hermanos. Es una bendición tener la libertad de poder tener en casa una Biblia, la palabra de Dios. Es una bendición que usted y yo temprano estemos llenándonos de esa palabra. Si oyeres hoy su voz, es hermoso cuando usted va escuchando la voz de Dios, palabra que anima, palabra que fortalece, palabra que da vida, palabra que llena todo nuestro corazón para poder mantenernos firmes, hermanos. Dice acá, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, es lindo cuando usted va conociendo quién es Dios.
Es lindo, es hermoso cuando entendemos y dejamos que esa palabra fortalezca nuestras vidas. Es necesario, hermanos. Amén. Es necesario que cada día estemos deseosos de conocerle más. En la medida que más conocemos a Dios, más vamos a entender sus planes, sus propósitos, más fortalecidos vamos a estar. Por lo tanto, no vamos a dar lugar a desesperarnos, no vamos a dar lugar a angustiarnos. Si bien es cierto, hay momentos duros, difíciles de salud, de economía, pero gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque de una u otra manera, si buscamos de corazón al Señor, Él va a estar obrando en nuestras vidas. Job capítulo 11, versículo 14 y 15. Mira lo que dice la palabra del Señor. Job 11, 14 y 15. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres que mora en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti. Hermanos, qué lindo. Cuando uno comienza a leer la palabra de Dios, es el espejo que nos hace ver nuestra condición. Es ese espejo que nos hace ver cómo está nuestra vida. Y cuando descubrimos que todavía hay algo negativo, hay rencores, hay amarguras, hay enojos. Efesios capítulo 4 dice, quítese de vosotros todo enojo, toda amargura, toda maledicencia, toda malicia, toda envidia. Antes bien, amaos los unos a los otros. Hermanos, qué hermosa es la palabra. Y entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y así dice su palabra aquí. Job 11:15. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte. La palabra de Dios es fortaleza para nuestra vida, hermanos. La palabra de Dios es fortaleza para todo nuestro diario vivir. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice así, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Hermanos, cuando buscamos al Señor de corazón, entendemos cuáles son los planes, cuáles son los propósitos. No partimos de esta tierra, seguimos acá, seguimos con los afanes de la vida, de estudio, de trabajo y cuantas cosas. Pero hermanos, ahora tenemos una nueva fe, tenemos una nueva visión, tenemos una nueva seguridad y todo eso gracias a Cristo Jesús. Gracias a ese sacrificio en la cruz, gracias a esa vida que se dio para que nosotros pudiéramos tener esa vida, hermanos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón, hermano. Le habla Dios a la iglesia, ¿no? El mundo cada día se pone peor y a veces estamos más dejándonos influenciar por la política, influenciar por las cosas que están pasando. Y esas cosas que pasan muchas veces nos debilitan, nos preocupan. No, hermanos, nuestra confianza debe estar en la palabra de Dios. Tenemos las promesas del Señor. Ahora usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, bendecidos, hermanos. Bendecidos. Cuando comenzamos a escuchar su palabra, cuando obedecemos su palabra. Amén. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y seréis, Mateo 10:22, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vendrán aflicciones, vendrán burlas,
Vendrán situaciones difíciles, pero Dios quiere, hermano, que usted y yo perseveremos. ¿Qué nos ayuda a perseverar? Nuestra fe. ¿Cómo se manifiesta nuestra fe? Por la obediencia a su palabra, hermanos. Gracias a Dios por la bendición de poder seguir uniéndonos a través de estos cultos. No solamente miramos nuestras caritas, nos saludamos, sino nos animamos, hermanos. Nos animamos a seguir firmes. Nos animamos no como personas de diferentes familias, sino nos animamos como hermanos. Qué hermoso cuando comenzamos a ingresar y nos saludamos, ¿no? Hermano Tony, hermana Marti, hermana Beatriz, hermano Luis, hermana Victoria, hermanos. ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo Jesús. Hermanos con un mismo gozo, con un mismo corazón, con una misma fe, con una misma disposición y con un mismo deseo de que usted y yo nos mantengamos firmes. Y de eso se trata estos versículos, hermanos. Dice así, porque somos participantes de Cristo. Todo esto es gracias a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y de esto vamos a recordar en esta tarde cuando participemos de la Santa Cena. Que Dios nos ayude, hermanos. Terminamos este medio año, ¿no? Tan rápido se ha pasado medio año. Pero recuerde, estamos en el Señor. Él nos tiene en sus manos. Solamente que retengamos firmes. Así dice este versículo. Que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, hermanos. Desde el principio. Dios fortalezca nuestros corazones. Su palabra se llene en nuestras vidas. La presencia de su Espíritu nos encamine y nos guíe para caminar conforme a su voluntad. Y que usted y yo y cada familia, hermanos, podamos mantenernos animándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Amén. Como padres, como esposos, como padres e hijos. Qué lindo, hermanos. Toda la familia cristiana. Es una bendición tener una familia cristiana. Gracias al Señor por su palabra. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir firmes. Como dice la palabra de Dios, aquí termina esta lectura. Como no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fueron los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Hermanos, seremos tentados, seremos tal vez por Satanás zarandeados, sacudidos, pero mantengamos firmes nuestra fe en la palabra de Dios. Estamos en los últimos tiempos. Que nuestro corazón no se endurezca y que estemos dispuestos a obedecer cada día más al Señor, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Santo Dios, porque terminamos prácticamente medio año de este año 2021, Señor. Podemos decir, Padre Santo, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Señor, este tiempo de pandemia, Padre Santo, ha permitido que tú puedas ver, Señor, que aunque no podemos congregar, pero sin embargo, Señor, tú nos mantienes fiel. La presencia de tu Espíritu en nuestros corazones nos mantiene, Señor, con ese gozo, con esa alegría, como hijos tuyos, dispuestos, Señor, a alabarte. Tu palabra, Señor, nos recomienda, Padre, a permanecer firmes, a retener firmes nuestra fe, nuestra profesión, nuestro servicio. Ayúdanos, Padre Santo, a poder ser instrumentos de bendición con los dones, con los ministerios que tú has dado a tu iglesia, Padre Santo. Gracias, porque todo eso es posible, Señor, en Cristo Jesús. Somos participantes, dice tu palabra, Padre amado. Gracias porque en Cristo Jesús, Señor, somos restaurados, limpiados, perdonados por esa sangre preciosa, Padre amado, de tu Hijo, y somos transformados por la unción de tu Espíritu Santo.
para ser de bendición, Padre Celestial. Gracias, Señor. Toca en cada corazón, sigue fortaleciendo cada vida. Bendice a mis hermanos, a cada hogar, a cada hermano, Señor, que durante el tiempo de pandemia ha escuchado tu palabra y ahora forma parte de tu iglesia, Señor, en todo lugar, Padre Santo. Señor, tú sigues trabajando, tú sigues obrando, Señor, a través de tu iglesia. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos a ser canales de bendición. Ayúdanos a ser instrumentos de ánimo, como dice tu palabra, Señor, que nos debemos exhortar unos a otros, Padre Santo, animarnos unos a otros a seguir firmes en el camino tuyo, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón no se endurezca cuando escuchemos tu voz, sino, Señor, estemos dispuestos a obedecerte en todo, Padre Santo. Te alabamos, Dios bendito. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor.